Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este tema de construcción e impacto ambiental, socioambiental que hemos venido desarrollando, ya habiendo visto el tema de las maderas, pasamos a desarrollar los aspectos referentes a los metales. Y realmente entre los metales hemos debido haber visto en la primera unidad el tema de los metales originarios, metales como el cobre, el estaño, que fueron un pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, por razones de practicidad y de tiempo, decidimos integrar el tema de los metales en una sola temática, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y antes de entrar en materia, he querido plantear este tema de las reservas de minerales que tiene el mundo todavía para soportar nuestro desarrollo y nuestras formas de desarrollo fundamentalmente. El hierro es un mineral que ya ha venido estando presente en la historia del hombre desde a lo largo de toda su historia. Y aunque reservas de hierro pareciera que hay todavía suficientes en el planeta, reservas para la extracción y el procesamiento de ese hierro y de ese cobre no son tan elevadas. Apenas de petróleo están quedando, según un estudio realizado por Wall Street Journal, 46,2 años de reservas probadas y de gas natural 58,6. Si a eso le agregamos que de coque tenemos 82 años de reserva probada, difícilmente vamos a tener recursos para poder transformar ese mineral bruto de hierro en una materia prima utilizable y aprovechable por el ser humano. Entonces, desde luego, eso es una evidencia que nos hace pensar que lo impostergable que resulta desarrollar fuentes de materiales y de minerales alternativos a lo que tenemos en este momento. En el caso de los metales, su clasificación va a manejar dos criterios fundamentales. En primer lugar, la presencia del hierro, que es un metal de los conocidos como metales negros, rugoso y altamente pesado. Y en segundo lugar, la temperatura de su punto de fusión. Los metales no férricos o metalúrgicos eh, son metales que pueden tener su punto de fusión a partir de los 350 grados aproximadamente hasta los 1100 grados de temperatura. En el caso, en un extremo y el otro, ubicamos al plomo, que funde a los 350 grados, y al cobre, que funde a los 1085 grados. Los siderúrgicos, en cambio, por ser metales más pesados, requieren una temperatura de fusión mayor, por encima de los 1450 grados, y también necesitan dos procesos de fusión para poder obtener el metal de las características que exige la materia prima para el desarrollo de sus respectivas aleaciones. Eh, este es el proceso que se conoce como la fundición de altos hornos, que ya iremos describiendo en esta clase. Otra forma de clasificar los metales se refiere a sus colores, porque efectivamente se ha demostrado que existen familias de características y propiedades que están vinculadas con la coloración. ¿Por qué? Porque la coloración nos refiere, recuerden, a los metales predominantes en los minerales, perdón, predominantes en los materiales. En ese sentido, podemos ver que las características comunes de estos grupos tienen que ver fundamentalmente con la gran densidad, quiere decir que son mucho más pesados, mucho más duros en términos relativos, eh, y que pueden tener diferentes formas, y son
son de colores oscuros y normalmente son unos materiales de una, un acabado no tan atractivo. Los metales férreos, que son digamos, los que están más cercanos a la utilización en el mundo de la construcción, el hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso, tienen una densidad un poco más baja que la del resto de sus primos cercanos, pero sin embargo, fíjense el punto de fusión de este tipo de metales férreos que está en el orden de los 1530 grados centígrados. Los otros metales oscuros, metales negros, son utilizados para la industria aeronáutica, el desarrollo de energías alternativas, y para el desarrollo de armas. Y en términos específicos no vamos a profundizar en ellos. Los metales de colores característicos son los metales preciosos, los metales ligeros y los que se funden fácilmente. Estos metales suelen ser metales muy plásticos que tienen una capacidad de maleabilidad muy eh, elevada y son materiales más bien blandos, con unas temperaturas de fusión relativamente bajas y tienen eh, unas formas más bien estables. En ese ámbito, en esa familia, se encuentran el aluminio, el magnesio, el cobre, la plata, el zinc, el estaño, el plomo, etcétera. Es importante hacer un repaso de lo que ya hemos indicado con respecto a los comportamientos característicos de los tres tipos o tres familias de materiales más característicos. Los pétreos, que tienen roturas frágiles, los materiales metálicos, que tienen un comportamiento más bien elástico, que es lo que yo les explicaba en clase la otra vez, que tienen una fase elástica bastante larga, luego tienen una fase plástica en la cual van soportando el esfuerzo al cual es sometido, pero llegado a ese punto incrementan levemente su resistencia hasta que llegan a un punto de rotura frágil nuevamente. Se termina, eso es lo que se llama el endurecimiento por deformación y es una técnica que además se utiliza para el trabajo con los metales que denomina el templado. Eh, y en el caso de la madera, tiene una capacidad de deformación relativamente baja, pero es muy resistente a la tracción y a la compresión y no es un material dúctil. Tiene un comportamiento relativamente adecuado en todos los sentidos, por lo que explicamos en la clase anterior que se trata de un material anisótropo. Los materiales metálicos tienen una gran cantidad de cualidades que los hacen verdaderamente interesantes en términos de sus utilidades. Eh, Desde su descubrimiento, el manejo, su domesticación, a estos tiempos verdaderamente se ha desarrollado una gran cantidad de conocimiento en este aspecto. Los materiales se pueden fundir, pasando de un estado sólido a un estado líquido, se pueden forjar en caliente a través de acciones mecánicas de martillado, por ejemplo, y eso los refuerza en términos de su capacidad resistente. Son muy maleables, o sea, pueden verdaderamente conformarse de diferentes maneras a través del martillado a una temperatura normal. Son tenaces, quiere decir que son resistentes a la tracción, al mismo tiempo dúctiles, con lo cual tienen una capacidad de resistir por encima de su capacidad resistente, generando hilos y alambres. Estas dos cualidades se aplican, o estas cualidades que he hablado hasta ahora, se utilizan en los procesos de obtención de materiales metálicos porque
es una técnica que se llama templado y que justamente busca llevar al material a su límite resistente y manejarlo controladamente de manera tal de que se quede con la resistencia, eh, superando su resistencia básica. Se pueden soldar, son fáciles de cortar, en piezas regulares y tienen la capacidad de oxidarse. Esto es una propiedad interesante porque en contacto con el oxígeno del aire, algunos metales tienen la capacidad de generar una capa, una superficie protectora. Esto quiere decir que al desarrollar esa superficie se protege el metal de acciones erosivas de corrosión. Eh, esta propiedad es más eficaz en un material que no es permeable a la oxidación, este, que en un material permeable como el acero o el hierro. En estos casos se genera la corrosión, que sí puede ser un factor altamente deteriorante. Tiene capacidad de fundirse entre varios metales para mejorar o modificar las propiedades. Esto es un aspecto que también se ve en corrosión, que se denomina corrosión metálica o corrosión química, que puede generar el desgaste del metal más blando por encima del metal más fuerte. O sea que se puede desgastar un metal más blando por esa acción electroquímica que se desarrolla entre ellos. Otras propiedades interesantes de los metales son las propiedades físicas. Son materiales que pueden resistir con bastante buen, buen desempeño el agua, algunos productos químicos. De repente la resistencia a los químicos, a determinados tipos de químicos es limitada, pero siempre admite elementos de protección que pueden mejorar su desempeño. Es bastante resistencia a los cambios de temperatura, a la fluctuación de temperatura. Es en ese sentido diferente a las piedras que ante las variaciones de temperatura tienden a generar roturas frágiles. Aquí no, el metal se mantiene inerte en ese sentido. Eh, Tiene una resistencia bastante elevada a los incendios hasta una temperatura determinada, eso por sus características, formas de obtenerlo, o sea, un material que para fundirse, entrar en estado de fusión, necesita una temperatura que esté por encima de los 1500 grados y un incendio difícilmente va a alcanzar esas temperaturas a menos de que tenga muchas horas de desarrollo. O sea que da tiempo, una estructura metálica da el tiempo necesario para poder resolver la situación, la contingencia de una manera exitosa. En términos generales, son buenos conductores térmicos, acústicos y eléctricos. Quiere decir que permiten el paso de estas tres tipos de ondas, no limitan la difusión de estas ondas. Y pues en general son materiales que tienen brillo, colores y reflejan la luz de una manera interesante y además cada uno con unas peculiaridades específicas. Y esta presencia que han tenido los metales en nuestra vida cotidiana, apareció hace 5.000 años aproximadamente. En el sector donde primero se desarrolló esta tecnología fue en Oriente Medio. Un poco haciendo historia, recuerden que venimos del periodo mesolítico y entramos en el periodo neolítico, donde se desarrollan nuevas tecnologías para el desarrollo del trabajo de la piedra. Es esa fase en la que el hombre se vuelve sedentario. Sin embargo, el trabajo con los metales que se da en esa última fase del neolítico, se comienza a desarrollar con el conocimiento del cobre, el descubrimiento del cobre,
que en una primera fase se trabaja de manera, se trabaja en frío, utilizando técnicas de martillado y que contribuye ese descubrimiento, ese hallazgo, al desarrollo de herramientas mucho más eficientes que las que se habían desarrollado con la piedra. Imagínense que ahora podemos tener martillos, cuchillos, etcétera, lanzas, bastante más ligeras porque los metales tienen una capacidad de cortar y mucho más eficiente que la piedra, y el volumen y el peso que tienes que cargar en las cacerías, etcétera, es bastante menor. Entonces, bueno, pues comenzó a encontrarse el sentido a trabajar con este tipo de material. Vemos en la gráfica que ese desarrollo de la tecnología de la metalurgia con el cobre se desarrolla aproximadamente durante 1000 años, 1500 años, de esa historia, ese periodo que se denominó el Calcolítico, que es la edad del cobre. Posteriormente, a partir del año 3000 antes de Cristo, se desarrolla la edad del bronce, también por un periodo aproximado de unos 2000 años. Este, y esta posibilidad del desarrollo de este material se encuentra gracias a que, a partir de controlar, de dominar la técnica de la fusión del cobre, se comienzan a hacer ensayos mezclando con otros metales o con otros minerales, y se obtienen diferentes aleaciones de bronce que permiten desarrollar con mucha más eficiencia, con un material mucho más resistente, una nueva tecnología. La edad del hierro, que es la última de este ciclo, es la edad en la cual ya el hombre ha desarrollado la capacidad de alcanzar unas temperaturas elevadas que permiten domesticar este tipo de mineral. Eh, Pueden ver además que en la gráfica está claro que hay civilizaciones como el África subsahariana o el Japón que no tuvieron edades de cobre y de bronce, sino que entraron directamente en la edad del hierro, ya que absorbieron de alguna manera ese conocimiento que se había dado en los periodos anteriores. ¿Y dónde obtenemos los minerales? Los minerales se obtienen de unos yacimientos que pueden estar a cielo abierto o en yacimientos subterráneos, que se denominan minas y canteras. Las minas son los yacimientos donde se extraen minerales metálicos u otro tipo de minerales destinados a usos diversos. Las canteras, en cambio, son los yacimientos de los cuales se obtienen las rocas industriales, ornamentales o áridos. O sea, todo lo que son los materiales canteables son los que se extraen de las canteras. Lo que se extrae son trozos de roca que contienen unas filas, unos filones, que es lo que se denomina la mena. La mena es el filón del metal, del mineral lo más puro posible, que contiene indudablemente unas impurezas, pero no tanto como la ganga, que es, digamos, el envoltorio usualmente sedimentario que va alrededor de esta roca. En la gráfica podemos ver un petroglifo egipcio hallado en una excavación arqueológica con una antigüedad aproximada de 2500 años antes de Cristo. Aquí se describe de una manera muy clara cómo es el procedimiento de la metalurgia. Este procedimiento, que no es otra cosa más que la transformación de la piedra original, del metal original en estado rocoso, transformado en un lingote que permite desarrollar productos derivados de este material. Es un procedimiento que se desarrolla aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, y
consiste justamente en el fundido de los metales y en el desarrollo de las diferentes aleaciones que se pueden conseguir con ellos. En el petroglifo vemos que el primer paso es encender el fuego en el horno. El segundo paso consiste en la introducción de oxígeno en el interior del horno de manera tal de que la temperatura pueda ser elevada al punto de fusión, que en el caso del cobre es de 1085 grados centígrados. Y podemos ver en la tercera imagen cómo ese proceso de fusión consiste en hacer una mezcla entre el cobre, las piedras de cobre y trozos de carbón mineral que se funden en conjunto en ese horno, en ese fuego que se ha realizado para este fin. Una vez que se obtiene una masa, un fluido homogéneo, ese fluido es vertido en unos recipientes cerámicos que son capaces de resistir la temperatura indicada, o sea, 1085 grados centígrados, de manera tal de poder moldear el fluido para que una vez seco sean lingotes que puedan ser trabajados de una manera más adecuada. Vale la pena indicar que a través de ese proceso de manufactura posterior es que podemos obtener diferentes objetos, herramientas, joyas, etc. El bronce es la primera aleación de la historia y tiene una trayectoria ya de unos 4000 años de antigüedad. Con él se pudieron desarrollar herramientas mucho más eficientes que las que se habían desarrollado con el cobre y siendo un metal más duro, una aleación mucho más dura, permitió, eh, y por su color también, que es un color en función de la cantidad de cobre que tenga, puede ser más amarillo o más rojizo, permitió el desarrollo de una cantidad de usos de tipo eh, ornamental que fueron muy apreciados hasta estos tiempos. Tiene la palabra tiene una etimología porque proviene de una ciudad italiana en la que aparentemente existían yacimientos de materia prima importante, este, de cobre y de estaño, y desde allí se distribuía el bronce a todo el resto del imperio romano. En función de su composición, el bronce posee una altísima resistencia a ambientes agresivos. Esta es una de las razones por las que se le utiliza o tiene fundamentalmente muchas aplicaciones industriales. Aunque como es un material liso y duro y tan atractivo, pues tiene una cantidad de aplicaciones también en el arte y en el desarrollo de joyas. Eh, Existen combinaciones que se realizan para tener mejor sonoridad, y una de las cosas importantes es que con este material se desarrollan justamente por esa cualidad de la conductividad acústica, desarrolla sonidos atractivos que lo hacen muy apreciado para la fabricación de instrumentos. Por esas cualidades se le destinó también en el desarrollo de sus aleaciones, se le destinó a ir fortaleciendo cada vez más esas cualidades de resistencia a la erosión, al desgaste y de resistencia a las condiciones atmosféricas, de manera tal de poder utilizarlo en ambientes muy agresivos. Y eso es una de las aplicaciones fundamentales del material. Por una parte, los ambientes marinos saturados de sales, y por otra parte el desarrollo de estatuaria urbana que permite la preservación de la obra por largos periodos. Y llegamos a la revolución industrial, periodo en el que la metalurgia tenía una importancia eh, fundamental. A partir de este
el control, la maestría que se desarrolla en el trabajo de la metalurgia, se comenzaron a desarrollar aleaciones muy características que permitieron el desarrollo de tecnologías asociadas a esta técnica que permitieron desarrollar otros materiales. Este, esta imagen de esta obra, de esta pintura, refleja indudablemente ese espíritu frenético que había en la década a finales del siglo XIX con el desarrollo de estas industrias tan impresionantes que hubo en ese periodo. Y hablando de aleaciones, es importante comprender el fundamento para el desarrollo de esta tecnología, que se basa en un proceso eh, electro, electroquímico denominado electrólisis, que es el principio de la pila fotovoltaica. Eh, a partir de este principio se define lo que es una reacción denominada redox, reducción-oxidación, en la cual un metal se oxida recibiendo electrones que libera otro metal que lo cede, eh, en el cual se produce una reacción de reducción. Todo ese proceso se genera gracias a la característica de la resistividad de los metales, o sea, de la capacidad que tienen los metales de conducir corriente eléctrica. El gráfico de la derecha es un gráfico desarrollado por el Instituto Europeo del Cobre, el cual desarrolla investigación básica con respecto a lo que son estas aleaciones que se desarrollan a partir del cobre. En la base del árbol tienen los diferentes elementos: zinc, cobalto, plomo, eh, aluminio, berio, magnesio, etcétera, que pueden entrar en aleación con el cobre generando diferentes posibilidades de materiales. Aleaciones que sirven para resistir mejor las condiciones de la corrosión generada por agentes ambientales, o que conducen mejor la electricidad, o que son altamente más plásticos y resistentes y tienen mayor capacidad de resistencia mecánica, etcétera. Esto es todo un mundo interesantísimo y les pido por favor que estudien este principio, porque es lo que vamos a desarrollar en la práctica de esta semana. Los metales no ferrosos tienen propiedades interesantes. Son dúctiles, maleables y duros, con lo cual pueden desarrollarse eh, elementos con capacidad estructural eh, interesantes, porque por otra parte tienen baja densidad, y eso quiere decir que tienen mucho menos peso que los metales ferrosos. Además, pueden fundirse y tienen una capacidad de desarrollar esa propiedad muchas veces de una manera más eficaz, más eficiente que con el hierro. Son buenos conductores de electricidad y energía calórica, y justamente por tener capacidad de desarrollar esas capas protectoras superficiales, son más resistentes a la corrosión. Por todo esto han ganado, digamos, un terreno en el mundo, en el mercado de la construcción, que es interesante. A título meramente informativo, he considerado interesante esta tabla para conocer cuáles son las diferentes temperaturas de fusión o los puntos de fusión de los diferentes metales, o los metales más comunes. Fíjense que la tabla que tenemos acá, el zinc,
es el metal que tiene menos punto de fusión. Por debajo de este está el plomo, que sin embargo el plomo no se utiliza, no es muy recomendado en estos tiempos porque bueno, es un material este, bastante contaminante, bastante pesado, no se reduce con facilidad. También tenemos el estaño, que tiene una temperatura de fusión bastante baja, 232 grados centígrados es la temperatura que utilizamos en un horno doméstico, o sea, que porque tengamos una idea. Y en la última columna se encuentran los años en los que cada uno de estos materiales o de este conocimiento fue desarrollado. El más antiguo es el cobre, que se desarrolla, se aprende, digamos, ese conocimiento alrededor del 5000 antes de Cristo, el oro alrededor del 4000 antes de Cristo, eh, la plata, el estaño, el hierro, en ese orden, y ya luego todos los demás metales que se han desarrollado se han desarrollado durante la primera y la segunda revolución industrial. Y ahora, en esta cuarta revolución, en la tercera y la cuarta revolución industrial que estamos transitando en este momento, se han venido desarrollando otros metales que se han venido utilizando, se han venido incorporando en el desarrollo de materiales compuestos como matrices. Entramos en un material nuevo, verdaderamente. Anteriormente a su utilización en el siglo 1000 a.C., el hierro había sido un material incluso despreciado porque pues era un material como antipático, muy duro, muy feo, no brilla, y no resultaba atractivo para trabajarlo. Sin embargo, pues se comenzó a desarrollar una tecnología que permitió alcanzar las temperaturas necesarias y hubo la oportunidad de probar el hierro como un material muy resistente y con una capacidad de aleación con el carbono que permitía desarrollar justamente esto que ya denominamos los materiales siderúrgicos. Ese principio de la siderurgia se diferencia del proceso de la metalurgia, este, digamos, porque en la metalurgia hay un solo paso, no tenemos por qué hacer dos pasos. Los materiales blandos se funden en los crisoles con una materia aleante, fundente, y se hace un lingote que posteriormente se utiliza, ya se destina al procesamiento en los productos derivados. En el caso del hierro no, en el caso del hierro hay que limpiar el hierro y una vez que se limpia es que puede pasarse a otra fase. Este proceso entonces se denomina siderurgia y es muy importante el desarrollo del tipo de hornos que permitían desarrollar estos procedimientos. Para eso se colocaban en un horno, en la parte superior del horno, en una boca, a partes iguales el mineral de hierro y carbón vegetal que se fundían a través de un proceso de calor por varios días consecutivos que se generaba en un recipiente, en un horno cerrado, alimentado por la parte inferior con aire para mantener activa la llama, y ese hierro que se generaba en ese recinto se ponía como unas piedras candentes que se combinaban las impurezas del carbón con el mineral, se fundían y tenía que llevarse a otra fase. Esa otra fase es la fase en la cual se limpia el hierro a través de un proceso percutivo, en el cual se eliminan las impurezas y ese metal ya limpio, purificado, se combina con una pequeña cantidad de carbono que se introduce en un crisol y se protege para que no se oxide el material. Una vez que eso se realiza, ese material prehecho se lleva a un proceso de forjado donde se vuelve a calentar el material, se convierte en un material pastoso,
y ese material pastoso elaborado con una temperatura superior se moldea a través de nuevamente procesos de martillado en la cual se consolida el carbono dentro de las moléculas del hierro y posteriormente se termina llevando a un proceso de enfriamiento acelerado que lo que hace es tensar, templar el hierro y generar mayor endurecimiento. Esta barra con una dureza optimizada es una barra que resulta mucho más frágil que un hierro forjado, pero muchísimo más resistente en términos de su capacidad, de su capacidad mecánica. Esto que les he indicado anteriormente se puede constatar en este video que les recomiendo visualizar a través del enlace que está en el título de la lámina, porque fue un grupo de arqueólogos que quisieron hacer un experimento de cómo podían funcionar estos hornos y verdaderamente fue una experiencia que me parece que es interesante y me parece que es muy aleccionador eh, verlo en vivo, ver cómo consiguieron los resultados que desarrollaron. El presente esquema es un ejemplo interesante porque eh, refleja o ejemplifica la forma como se hacía la fundición de los cañones antiguos, esos cañones de los galeones españoles. Eh, es digamos, una evolución del horno que se vio un poco más arriba, en la cual todo lo que es la carga o lo que es el mineral mezclado con carbonato cálcico y carbón vegetal o mineral, eh, se introducen por la boca superior a un caldo candente donde hay una cantidad de fuego a alta temperatura que permite desarrollar o incorporar oxígeno para mantener avivada la llama y una vez que se ha fundido completamente y antes de verter el contenido del fluido en el molde del cañón, por la boca D se extraen las impurezas que tiene este material. Es interesante, digamos, por la forma como fue evolucionando el modelo. Y finalmente en este gráfico resumen estamos planteando todas las etapas que se refieren a la obtención de productos y subproductos de este esquema. Estamos estableciendo aquí todo lo que son las materias primas para el desarrollo de este metal, del hierro, y es interesante ver que en la actualidad existen diferentes composiciones de hierro que se introducen como parte de la receta eh, y existen esos otros dos elementos que son los que van a permitir que se alcance la temperatura necesaria y la calidad del caldo exigida para lograr una adecuada calidad cuando el material esté finalmente terminado. Esos dos tipos de productos son los fundentes, que es el carbonato cálcico justamente, y los combustibles, que en los hornos de altos hornos se denomina coque metalúrgico. El coque metalúrgico es una mezcla solidificada de esa primera fundición, o sea, de la primera fundición que se desarrolla, se genera un residuo que es una mezcla, una piedra, una roca, que es una mezcla de hierro fundido con carbón mineral fundido perfectamente, que es muy duro. Ese coque
se mezcla con carbón vegetal si es el caso de un sitio que tenga el recurso necesario. Del procesamiento en altos hornos se obtienen dos tipos de fundición. Eh, la fundición gris y la fundición blanca, de la que hablaremos posteriormente. La fundición gris también se conoce como hierro colado y este es el material con el que se desarrollaron a finales del siglo XIX muchos de los sistemas constructivos que permitieron articular algunos elementos estructurales de puentes y de torres, rascacielos, a través de un sistema que se denominó el hierro apernado. El apernamiento consiste en piezas pequeñas que son reforzadas a través de un pasador tipo tornillo y tuerca que permite, digamos, el- la rotación o la articulación de esos elementos. Claro, eso tiene unas restricciones de diseño y tal, o sea, eso, digamos, fue un sistema que fue superado muy rápidamente y el hierro colado se destinó a elementos decorativos y a tuberías de instalaciones de canalizaciones de aguas negras fundamentalmente y de gas. Esta tecnología, sin embargo, es una tecnología que hoy en día se encuentra en desuso en el caso de las fundiciones porque eh, resulta muy quebradizo, tiene poca resistencia a la tracción, y también porque como tiene baja temperatura de fusión, pues es un material como delicado. Tiene un alto desempeño para y resistencia a los ácidos y a la materia orgánica en descomposición, pero puede ser verdaderamente difícil su preservación. De la fundición blanca se extraen el hierro dulce y el acero. El hierro dulce es un producto que se desarrolla a través de un proceso que se denomina extrusión, en el cual se estiran el caldo en una sustancia ya pastosa y al rojo vivo y se estiran y se martillan para obtener unos hilos muy tenaces y resistentes, pero que, digamos, en función del calibre que estos obtengan, pueden tener determinadas resistencias. Es un material, sin embargo, muy poco tenaz, quiere decir que es bastante frágil, que quiebra con facilidad y en la actualidad se lo utiliza muy poco, realmente prácticamente para labores de jardinería o de actividades de poco desempeño en obra. También se obtiene el acero, que son productos que tienen un porcentaje un poquito más elevado de carbono que los de hierro dulce. También se utiliza la técnica del laminado y de la extrusión y se enfrían también de forma brusca, de manera tal de que se genere el endurecimiento por templado. Son materiales que se funden se moldean, perdón, más fácilmente de lo que se puede moldear el hierro. O sea, podemos llegar a tener figuras mucho más, diseños mucho más acabados, con mejor resolución de detalle. Se pueden soldar, se pueden forjar y en general su resistencia va a estar determinada por el porcentaje de carbono. Un porcentaje de carbono superior al 2% suele tener menos resistencia mecánica. Esto es un material muy tenaz, contrariamente al hierro dulce, y muy resistente. Ahí les dejo lo que son los valores resistentes que hemos establecido para este tipo de material.
En función del porcentaje de carbono, podemos obtener otros productos de acero que poseen igualmente una gran dureza y una gran versatilidad para el desarrollo de ciertos diseños. Es el caso del acero de crisolo fundido que se utiliza para el desarrollo de griferías en la actualidad. Este tipo de aceros suele tener otro tipo de aleaciones combinándolo con cromo de manera tal de lograr unos acabados mucho más atractivos. Y los aceros especiales que agregan a la mezcla o a la receta básica silicio, magnesio, níquel, en fin, determinados, una gran cantidad de minerales que se le pueden agregar para modificar sus propiedades, hacerlos más resistentes. Con este tipo de acero se pueden desarrollar, bueno, se desarrollan de hecho elementos para la industria aeroespacial que sean capaces de resistir altísimas temperaturas y roces importantes, calentamientos importantes. Por eso se utilizan para el desarrollo de piezas mecánicas, de tornería de alto nivel de diseño y de precisión. Y por supuesto, ustedes se imaginarán lo complejo y altamente impactante que puede ser esta industria para el medio ambiente y su entorno de producción. Esto es una de las razones para que se comenzara a ver el metal ya utilizado como un recurso para ser reciclado y reconvertido en piezas de acero de alta calidad. En el video que les coloco en esta diapositiva podrán ver ese proceso de producción de nuevas piezas de acero a partir de material reciclado. El proceso, en términos generales, se parece muchísimo al proceso original, con lo cual pueden tener una idea de cómo se desarrolla la fundición en planta original, pero introduce este elemento que es interesante investigarlo un poco mejor. Siguiendo con las aplicaciones, tenemos la producción de chapas que sirven bien para desarrollar acabados de techo, de pared o de pavimento. Las tenemos en dos presentaciones: lisas, que utilizan acero dulce eh, para, para hacerlas más maleables, y las láminas pueden ser onduladas, estriadas, o sea, una vez que se han laminado, se pueden meter a través de una extrusora que les da una forma, un perfil determinado, y diversificas los tipos de uso. Y también las podemos tener estriadas, que son las que se utilizan para pavimentos, peldaños, etc. En el enlace inferior pueden ver el proceso específico en vivo. Desde luego, la aplicación, digamos, como más eh, esencial a los efectos de la construcción tradicional para la elaboración de los concretos armados es el acero de refuerzo. Acero que se galvaniza y se utiliza como en forma de barras estriadas para hacer cabillas o lisas para hacer el tensores o cualquier otro tipo de elemento. Es un material eh, común y corriente, muy con un alto desempeño y una capacidad, una tenacidad importante. Y en la gráfica pues tienen los diferentes números de las presentaciones comerciales que tenemos del material, así como las dimensiones que este tiene, que son, digamos, datos de diseño para el cálculo de las estructuras. También tenemos los perfiles metálicos que pueden tener formas de U, de T, de doble T, circulares, redondos, hexagonales, en fin, dependiendo del tipo de boquilla, tenemos diferentes tipos de presentaciones de este tipo de perfiles, que pueden incluso formar parte de diferentes sistemas
que se denominan pórticos diagonalizados, que pueden ser sistemas de prefabricación con este tipo de estructuras metálicas que permiten no solamente desarrollar sistemas muy rápidamente de ensamblar, con un alto desempeño en términos de capacidad de respuesta desde el punto de vista estructural y de comportamiento ante agentes atmosféricos, sino que también tienen la posibilidad de desarrollar un lenguaje propio, lo cual lo hace bien interesante a los efectos de la propia arquitectura. Los sistemas estructurales tipo tubo que ofrecen, además de una solución de construcción rápida y económica, soluciones espaciales que resultan interesantes porque en el interior de las edificaciones pueden tener gran espacio con grandes luces sin necesidad de columnas intermedias. Eh, Ustedes son todavía muy jóvenes y seguramente no lo recordarán, pero lo que eran las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York estaban construidas con este tipo de sistema. Las láminas galvanizadas que se han desarrollado con una denominación comercial conocida como losacero son láminas, son losas, son la base para las losas estructurales en las cuales se contempla la colocación de unos canales para poder colocar los tensores que se utilizan para la fabricación de losas postensadas. En estas posibilidades de diseño que nos da el hierro, también encontramos lo que son los sistemas entramados que han permitido desarrollar sistemas espaciales como la tridilosa, eso es una denominación comercial, pero es un elemento interesante porque igualmente permite la cobertura de grandes luces a partir del aporte solidario de los diferentes vectores de pequeñas dimensiones que articulan esta especie de pirámides de techo piramidal plano que proporciona una altísima resistencia y además una respuesta muy eficiente a cuando se trata de sismo, porque la onda sísmica, como ustedes saben que se distribuye en cualquier dirección, este tipo de sistema resulta muy apropiado. También encontramos lo que son los sistemas, en los sistemas espaciales, lo que son los sistemas abovedados, cupulares, en los cuales encontramos respuestas contemporáneas como el diseño de Norman Foster para la cúpula del Reichstag en Berlín, que, que tiene una cúpula, un radio de base importante, que lo pueden ver en el diagrama que está en la derecha, en la parte superior, en este estudio que ha desarrollado un estudio de doctorado que desarrolló esta arquitecta Arantxa Rodríguez Flores, que es interesante revisarlo como referencia. Allí en el nombre del estudio tienen el enlace para acceder a esa tesis. Y desde luego tenemos en las estructuras tradicionales que nos vienen en herencia de finales del siglo XIX, tenemos las estructuras realizadas en hierro colado para hangares de estaciones de trenes, como pasa con el Petit Palais en Francia, donde funciona una estructura museística, y la actual estación de Atocha, diseño de Rafael Moneo, también rehabilitada, donde se pone en valor, digamos, la calidad espacial de la estructura metálica. En la búsqueda de cubrir cada vez mayores luces con soluciones más económicas, pues se recurre con mucha frecuencia a el pliegue, la realización de pliegues de láminas metálicas que permiten cumplir
digamos, con algunas exigencias a muy bajo costo, lo cual también hace válido y vigente este tipo de soluciones de diseño. Y por supuesto, no podíamos acabar digamos, este catálogo que hemos venido desarrollando eh, visualizando que el material, por esas características de maleabilidad y de integración que pueden tener, nos permite desarrollar tensores a partir del tejido de múltiples hilos metálicos que permiten desarrollar un material de alta resistencia como son los, los tensores que se utilizan para los puentes colgantes. Con este tipo de material se pueden desarrollar no solamente puentes, sino rascacielos, edificaciones que están sometidas a la exposición de vientos de gran intensidad. Espero que a lo largo de la conversación, de la exposición que les he hecho, haya quedado claro cuáles son las ventajas y desventajas de los materiales férricos o siderúrgicos. En todo caso, esta lámina permite hacer una síntesis de muchas de las cosas que les he expuesto a lo largo de la presentación. Y volvemos a hablar de los metales no ferrosos para centrarnos en el aluminio, que es definitivamente el metal no ferroso de mayor utilización en la actualidad, porque bueno, además de ser muy resistente a la corrosión, es un material fácil de utilizar, de manipular y sobre todo tiene una gran ventaja que resulta muy económico su procesamiento debido a que es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre y también en la Luna. Esto es interesante porque, como saben, existen un montón de misiones espaciales destinadas a evaluar dónde encontrar minerales que la Tierra necesita debido a esta carrera que mantenemos por el control de los recursos de la Tierra. El mineral del cual se obtiene el aluminio es la bauxita y este mineral se encuentra expresado como alúmina, que no es otra cosa más que óxido de aluminio. En 1854 se desarrolla el proceso electrolítico para obtener el aluminio a partir del precipitado de la alúmina utilizando diferentes componentes minerales. Esta es un poco la razón por la que el aluminio viene también como oportuno, es pertinente conversar de él en este momento, debido a que el cierre de este tema lo vamos a realizar justamente con un proceso electrolítico. Si retomamos el tema de los metales no ferrosos para hablar de un metal muy importante en el mundo de la construcción. Se trata del aluminio. El aluminio es uno de los metales más contemporáneos, tiene poco más de 100 años de haber sido descubierto. A mediados del siglo XIX se aísla por primera vez este metal del mineral que lo contiene y comienza a desarrollarse toda una indagación que deriva hacia ya finales del siglo XIX con el desarrollo del procedimiento electrolítico para su obtención. El aluminio es abundante en la corteza terrestre, tanto que solamente el mineral de sílice lo supera. Como comenté, este material, está contenido en un mineral que conocemos como bauxita y se encuentra
aproximadamente un 55 o 65% de la densidad de este, en forma de óxido de aluminio. Esta eh, situación conlleva, digamos, a plantear el problema de cómo separar un producto del otro debido a que no, no se trata, como de los minerales tradicionales, de una mena que se observa en el interior de la ganga, sino que está como distribuida en partículas del mineral, del metal, en la extensión de todo el yacimiento. Por eso, y digamos una vez que se aisló el metal en un principio y se verificó su altísimo nivel de conductividad, se comenzó a desarrollar toda esta investigación acerca de cómo separarlo aprovechando justamente esta propiedad. Lo traigo a colación no solamente por la abundancia que de este recurso tenemos en la Tierra, sino porque nos va a permitir hablar del proceso electrolítico, que es verdaderamente el que vamos a trabajar al final de este tema. Anteriormente les indiqué que verdaderamente el aluminio es un material versátil que contiene una gran cantidad de ventajas para su utilización. En principio es un material que se puede usar con temperaturas muy bajas. Esto tiene vinculación con la temperatura a la que funde. El aluminio funde a 660 grados centígrados. Eso es una temperatura considerada baja. Es un material muy dúctil y muy maleable, con un módulo de elasticidad equivalente a 700 kilos por centímetro cuadrado. Eso permite que el material pueda moldearse, pueda laminarse, estirarse, extruirse. Realmente se pueden aplicar todos los procedimientos de producción con este tipo de material. Es un material súper resistente a la corrosión química y mecánica, y esa es una de las razones por las que se le utiliza como elemento para el desarrollo de eh, productos de revestimiento de fachadas, productos de cerramientos de, de vanos en fachadas. Es un material muy ligero y muy durable, no es tóxico y no produce, no se quema. Es un material bajo, muy maleable, de baja densidad y tiene una relación calidad-precio fenomenal. O sea, es un material muy económico justamente porque como es tan fácil de obtener, verdaderamente su producción resulta también muy rentable. Lo más complicado que tiene el aluminio es que a pesar de ser muy maleable, es difícil verdaderamente de soldar, es difícil para realizar uniones entre sí y se tiene que recurrir a piezas separadas de manera tal de hacer ensamblajes. Para obtenerlo se utiliza una gran cantidad de energía eléctrica y eso es lo que resulta encareciendo su costo. Pero en términos generales, bueno, y hay una razón también fundamental, que es que a altas temperaturas esto es un material que se vuelve muy inestable. Eso es un problema sobre todo porque como es tan abundante en la corteza terrestre, en forma de árido se le utiliza el óxido de aluminio, se le utiliza como uno de los componentes con los que se realizan los cementos. Sin embargo, como les decía, como una de las eh, situaciones que se generan en el proceso de fraguado del cemento es el desprendimiento de grandes cantidades de calor. Eso, digamos, acelera el proceso de deterioro del aluminio, de degradación del aluminato o óxido de aluminio, y los cementos que contienen este material tienden
a tener una vida útil mucho menor que la de los cementos Portland o cementos corrientes que no poseen este tipo de componentes. Al igual que sucede con los metales férricos, la pureza va a incidir en la resistencia. Un aluminio muy puro va a tener una resistencia a la tracción más baja que un aluminio que tenga un nivel de pureza inferior. Sin embargo, en términos de la elasticidad, de la maleabilidad, va a ser mucho mejor tener un metal puro que un metal con mayor cantidad de otros componentes. O sea, esa condición es lo que va a facilitar de alguna manera es la escogencia del tipo de aluminio que necesito para realizar las aleaciones. La gráfica nos ilustra el proceso de doble electrólisis al cual es sometido la bauxita para la obtención final del aluminio. La primera parte del proceso incluye una primera carga de calor en la cual las partículas, las moléculas de bauxita se cargan eh, de polaridad y se introduce en un tambor caliente bauxita y sosa cáustica, que es hidróxido de sodio. En ese, digamos, calentamiento, las partículas se volatilizan y suben a través de una tubería donde pasa el óxido de aluminio disuelto en sosa, en sodio, en un tambor que genera una centrifugación para precipitar el óxido de aluminio separado del hidróxido de sodio. Nuevamente, este precipitado de óxido de aluminio se lleva a unos serpentines calientes en los cuales se extrae el agua que se evapora y el sedimento que es el aluminio en polvo, en estado sólido, pasa a través de una tubería hacia un otro proceso en el cual hay unos conjuntos de cubos electrolíticos donde se genera la transferencia del aluminio solo a través de la corriente eléctrica para que decante en la parte inferior de la pila en la cual se encuentra, digamos, la carga negativa de este material, que es lo que lo atrae. Una vez que eso ha sucedido y se separa completamente todo lo que son las impurezas del aluminio en estado líquido, ese aluminio es pasado a un molde donde se va a llevar a unos crisoles determinados de manera tal de que allí se genere la forma definitiva de obtención. La electrólisis, como les decía, es entonces, se puede definir como una descomposición de sustancias que se encuentran disueltas o fundidas a través de una corriente eléctrica. La electrólisis es un procedimiento que se desarrolla gracias al descubrimiento a finales del 19 o principios del siglo XX de la corriente alterna. Es el mismo procedimiento que se aplica para desarrollar las aleaciones. Ya en este momento tenemos un catálogo, si ustedes navegaran por internet buscando diferentes tipos de aleaciones, tendríamos más de 3.000 tipos de aleaciones conocidas. Las aleaciones se pueden considerar un material compuesto manipulado en escala molecular, debido a que permite que el material resultante se enriquezca de las propiedades de los
diferentes componentes que lo constituyen. Eh, Hay diferentes ejemplos, o sea, con este tipo de aleaciones se hacen los, las perfilerías para los curtain wall, láminas para tener cubiertas y paneles para fachadas o para edificaciones industriales, o sea, se puede diseñar verdaderamente tipos de aleaciones específicas en función de los requerimientos que tiene una edificación. Y como hemos visto con anterioridad, el mundo de las aleaciones comienza hace 5.000 años antes de Cristo, cuando se descubre esa primera aleación originaria que fue el bronce. Esto ha conllevado a partir de entonces al desarrollo de infinidad de materiales. Esos primeros bronces se utilizaron al principio como herramientas, martillos, arados, etcétera, pero durante de la Edad Media en adelante se convirtieron en los materiales para el desarrollo de campanas, también para el desarrollo de engranajes, etcétera. De ahí en adelante, el mundo de las aleaciones se ha enriquecido. Está un elemento que se llama el latón, que es conocido como un oro falso, que tiene un color más amarillo, se utiliza para hacer tornillos. Eh, Hay dos materiales, dos aleaciones que son interesantes, uno de ellos la alpaca, descubierta durante el antiguo imperio inca, que también se le denomina la plata falsa. En fin, estas técnicas electroquímicas se pueden lograr verdaderamente combinaciones extraordinarias. Como ya asomé anteriormente, el principio fundamental de un proceso electrolítico, de lo que se llama la electrólisis como técnica, es la separación de los elementos de un material compuesto a través de la electricidad. Esto se logra a través de introduciendo en un sistema cerrado eh, un vehículo que genere la transferencia de electrones de un material hacia otro. El material que cede los electrones es un material que se reduce, en tanto el material que recibe esos electrones es un material que se oxida y adquiere en consecuencia las propiedades del material anterior. Por eso es que un proceso fundamental, este proceso de transferencia se llama anodización, porque parten las características del ánodo hacia el cátodo. Y a través de este procedimiento se logran realizar tratamientos superficiales en metales. ¿Para qué? Para reforzar aquellos metales que tienen tendencia a ser corroíbles, reforzarlos con materiales que son menos corroíbles. Por ejemplo, se utiliza la aluminización cuando se transfieren moléculas de aluminio, la galvanización cuando se transfieren moléculas de zinc y el cromado cuando se transfieren moléculas de cromo. Entonces, cualquiera de estos son procesos de protección y dan un acabado final a los productos resultantes verdaderamente interesantes. Ahí tiene, por ejemplo, las piezas sanitarias. Las piezas sanitarias son sometidas a un proceso de cromado a través del cual se obtienen estos acabados brillantes, deslumbrantes. Y, y justamente como en este caso el procedimiento de obtención del material es a través de la corriente eléctrica, es importante tener claro cuál es la diferencia entre dos conceptos fundamentales, que es la resistividad y la conductividad. Como su nombre lo indica, la resistividad es la resistencia que presenta el material a la transferencia de la corriente eléctrica, contrariamente a la conductividad, que es justamente la facilidad que provee el material para que esa corriente eléctrica sea transferida. En el cuadro de abajo pueden ver diferentes metales eh,
el hierro como metal ferroso, eh, con, digamos, los diferentes índices de resistividad y de conductividad que contiene. Para, digamos, no entrar en mayores detalles, lo que sí es importante es comprender como la lógica. Cuando hablamos de lo que son cada uno de estos conceptos, entendemos que uno es absolutamente diametralmente opuesto al otro. Y en la lectura de la tabla lo pueden ver. O sea, por ejemplo, el cobre tiene una resistividad, o sea, se resiste a la transferencia de la corriente eléctrica a través de su cuerpo en un 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios. Contrariamente a lo que es su conductividad, el valor de conductividad de 5,96 por 10 a la 7 nos indica que el material es altamente conductor, porque no solamente es diametralmente opuesto, sino que es una vez y media opuesto al concepto de resistividad que este tiene. Entonces, estos elementos son los que definen las polaridades en la, en el desarrollo de lo que es la energía eléctrica, y a los efectos nuestros es interesante para ir comprendiendo poco a poco cómo se va desarrollando toda la tecnología de iluminación que tenemos en la actualidad, pero a los efectos de esta práctica que vamos a realizar es fundamental para poder tener el criterio de cuáles son los materiales que voy a utilizar en mi práctica para tener los mejores resultados posibles. En esta lámina, ya para finalizar, lo que he querido es subir un tutorial de YouTube de manera tal de que puedan estudiarlo, analizarlo y prepararse para la práctica que sobre este tema de la reducción-oxidación vamos a desarrollar el próximo viernes 18 de noviembre. Les pido por favor que lo vean bien, que comprendan las instrucciones que en él se dan. Hay precauciones importantes que en el propio video eh, deben ser nombradas. Por ejemplo, vamos a trabajar con materiales volátiles y de una toxicidad mediana, porque la concentración en la cual los vamos a trabajar es baja. El líquido que vamos a utilizar va a ser, yo les pediría que trajeran un frasco con líquido de limpiador de pocetas. Con ese líquido podemos hacer todo lo que es la práctica de una manera bastante efectiva. Si quieren hacerlo un poco más eh, efectivo el ejercicio y tienen acceso a ese producto, pueden conseguir ácido muriático, que es el material con el que se hace la limpieza de los pisos de cemento en obra. Pero no se preocupen en conseguir ácido muriático, pueden traer el limpiador de poceta que les estoy indicando, que vamos a tener un resultado adecuado, tal vez un poco más lento que utilizando ácido muriático. Traigan frascos de vidrio, traigan escalímetros, pinzas, 2 pinzas de caimán, eh, un, o una pila de 12 voltios en caso de que traigan la pila de 12 voltios, tienen que traer cables de manera tal de conectar el cable a los caimanes, o más práctico todavía, traigan un cargador de teléfono que no utilicen de 12 voltios también. Eso para inducir la corriente alterna a través del sistema que vamos a desarrollar. Traigan también, por favor, pinzas, clips, papel absorbente, desengrasante, mascarilla sería adecuado también.
guantes hay algún alérgico. En todo caso, vamos a trabajar con todo cuidado. Voy a estar allí yo pendiente de la actividad. Y sobre todo traigan trozos de aluminio, pedazos de tubo de cobre, alguna moneda de plata, etcétera. Cualquier material que pueda ser utilizado como ánodo y clavos que pueden estar oxidados o tornillos o alguna cuchara vieja que tengan en casa o una tijera, qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes crean que sirva para ponerlo a funcionar como cátodo y desarrollar esta reacción en el sitio. Bueno, nada, les pido por favor hagan esa indagación y nos estamos viendo el viernes a la hora acostumbrada, 10 de la mañana, al laboratorio de construcción. Hasta luego.